primera pregunta es por qué precisamente la novela existe que arrancara un domingo 15 de septiembre de 1918, porque sería, porque ese mes, y ese año, en esa época, quizá 10 años después, la República, que tiene mucha... Pues el año tiene una justificación y es que acercamos al micrófono un poquitín. Precisamente en 1918 es cuando están naciendo las dos asociaciones feministas de las que trata la novela, la Unión de Mujeres de España y la Asociación Nacional de Mujeres de España. En este año se inscriben las dos en el registro de asociaciones en Madrid, a finales de 1918. Por eso la novela tenía que comenzar en este año. Ya en la fecha del 15 de septiembre tengo que confesar que fue una cosa un poco casual. Ni siquiera comprobé que era domingo. Me acabo de enterar ahora de que era domingo y elegí una fecha al azar, aunque tenía que ser en otoño de 1918 para poder empezar a contar la historia que quería contar, que es el nacimiento de esas dos asociaciones. ¿No creías que podía haber una época mejor? Mi pregunta que llega, ¿por qué no quizá la República? Además tiene muchos ecos, pero esta es la República, que es algo que se habla ahora. No, pero estas ya desde principios del siglo había mujeres que estaban reclamando la igualdad de derechos con el hombre, y así en la República se cosechó de alguna manera los frutos de aquella labor anterior que había comenzado. Pues comenzó en Valencia con la revista Redención, un poco antes del 18, y luego en el 1910, 19 y 20 con las actividades de estas dos asociaciones. Entonces en la República ya era un tema mucho más frecuente y más oído. Estos son los años primeros en que las mujeres empiezan a asociarse para pedir sus derechos como una asociación. Por eso tenía que empezar antes. Sí. ¿Y por qué el personaje de la novela es Cándida Sánchez Pedriza, que es una maestra de la Escuela Normal de Logroño, que viaja a Madrid el 15 de septiembre? ¿Por qué eliges que sea maestra? ¿Quizá por afinidad, porque también eres profesora? No, no es por eso, sino porque en este momento las mujeres generalmente estudian solamente magisterio. Es la única, de hecho para hacer magisterio en esta época no hace falta ni siquiera hacer bachillerato. Hacían bachillerato después si querían. Como se consideraba que las mujeres estaban predestinadas o destinadas al matrimonio, la única profesión que de alguna manera tenía relación con esa función maternal era el magisterio, ya que también están con niños, enseñando a los niños, igual que una madre. Entonces en 1918 había maestras, pero no había, pues hasta el 1910 las mujeres no pudieron acceder a la universidad. En 1918 todavía, pues no sé, habría muy pocas. Las primeras mujeres abogados que presentaron en la audiencia de Madrid sus informes fueron Clara Campoamor y Victoria Kent en 1925, que es un poquito después. Este es justo el momento en que las mujeres trabajan en un oficio, primero como maestras y después ya van saltando a otras cosas. Casi todas eran maestras. Carmen de Burgos era maestra, Clara Campoamor, Victoria Kent también fue maestra, y muchas de ellas hicieron magisterio, se sufragaron estudios posteriores con su trabajo como maestras. María Alejandra fue maestra y luego accedieron a otros oficios. María Alejandra, ¿por qué preferiste utilizar un personaje de ciencia ficción como Cándida Sánchez Pedriza, no existido, y no haber utilizado a María Alejandra como un personaje de ficción? Pues, que fue protagonista de todo. Sí. Pues no quise elegir a María Alejandra para respetar al máximo la historicidad. Entonces lo que dice María Alejandra son cosas que ella escribió, pero claro, yo necesitaba cierta libertad, la libertad de un personaje inventado, para que los otros personajes pudieran ser reales. Entonces no quise inventarme una aventura de María Alejandra, porque no quería traicionar su vida real, su verdadera biografía. Efectivamente. Entonces necesitaba un personaje que fuera un poco flexible
incluso para suponer sus problemas, sus sensaciones y para que me diera más opción de jugar con él. Digo, además parece casi una sosa, ¿no? Porque hace esa mía de memoria, que es maestra sí. como ella, es casi como ella, ¿no? Es más joven, sí. El hecho de que bases en unos hechos históricos que han sucedido, ¿no? De las dos sociedades, de las dos estaciones de poder vividas en España, el Congreso de Ginebra, eso te marca, que obviamente marca unos marcos en el cuadro de los que no te puedes salir, ¿no? Las coordenadas en general, ¿no? Eso te facilita la labor en la medida en que casi igual no te hace toda la trama, pero sí que te marca por dónde ir o te construye demasiado. Pues tal como se gestó la novela, era obligatorio seguir ese itinerario, porque como sabes, la documentación previa anterior a la novela está en un ensayo de Juan Aguilera y Niño que se llama el octavo de Madrid a Ginebra, el octavo congreso de la Alianza Internacional, en la que en este ensayo con mucha documentación se cuentan los mismos hechos. Entonces, antes de escribir la novela, la finalidad precisamente era dar a conocer esos hechos. Así que obligatoriamente me ceñí a contar lo que pasaba, intentando, ya que era ficción, que los personajes sufrieran al hilo de esos acontecimientos o que sintieran las emociones que en su momento las mujeres pudieron sentir al hilo de esos mismos acontecimientos. Entonces no es un corsé que a mí me incomodase, sino que precisamente es el raíz por el que tenía que ir la historia. Y el final de la novela me da una sensación un poco de amargura, de que después de todo lo que se ha peleado, llega la República, se cosecha los logros, pero después de la República, la guerra y la dictadura, lo que le pasa a la persona principal, no vamos a desvelar, por si alguien no se lo ha leído, ¿no? Pero hay al final cierto pozo de amargura, ¿no? de sonrisa triste, decía uno de los capítulos, de que hay muchas cosas que al final, después de tanto peleas, se han quedado por el camino, ¿no? Y que tendría que costar otros 40 y tantos años después, ¿no? El paso de la dictadura a la democracia, para que se pudiera conseguir. Sí, pues esto lamentablemente también es histórico, aunque no es un acontecimiento, pero esa sensación de derrota frente a unas conquistas recién adquiridas, de desilusión y de frustración por una lucha que ha quedado en nada, yo creo que fue una realidad absolutamente durante la guerra, tras la guerra civil, y una esperanza que se mantuvo latente hasta la democracia, cuando se han podido conseguir pues de nuevo la ley del divorcio, que ya se hizo en el 32, aunque se derogase, la ley del matrimonio civil. En la República las mujeres no pudieron conseguir los derechos que reclamaban y eso hubo que esperar efectivamente hasta la democracia, pero claro, ese paréntesis de los años de la dictadura no pueden ser de otra forma que amargos y que no se podía, la novela no podía acabar bien. No podía acabar bien porque la historia tampoco acabó bien. Con la historia personal de candidata muy bien, ¿no? Y yo creo que personales sí, amorosas, sí. A mí me parece una época de una gran frustración la de las personas que sufrieron la guerra civil, porque pienso que los que perdieron indudablemente sufrieron mucho, pero yo pienso que ni siquiera los que ganaron tuvieron que ser felices o consiguieron gran cosa. Las mujeres al menos, pues bueno, no creo que en realidad fueran muy felices con la maternidad a la que estaban abocadas por la sección femenina y por la ideología imperante. Entonces, el final yo creo que no podía ser alegre porque la realidad no pudo serlo. Quizás es un poco triste que una novela acabe más o menos mal. No digo que acabe más, porque hay cierto pozo de amargura. Pero yo creo que sí, que tenía, yo no lo veo de otra manera. No, además eso, lo que te conté ahí, que además casi está muy entrelazado el fracaso colectivo con el fracaso de las ilusiones personales que tenía, con las que aspiraba la persona. Y no obstante, ¿tú qué crees que les debemos o qué les debéis las mujeres a estas pioneras? Pues
bueno, lo hemos dicho muchas veces, yo lo he dicho muchas veces, y de hecho la escritura de Cándida es un poco un homenaje y una forma de agradecer a esas mujeres su lucha, que como hemos dicho que acabó tristemente porque no consiguieron lo que pretendían. Yo creo que sí que se merecen un recuerdo y por eso escribí la novela. Y creo que merecen ser recordadas. ¿Y qué les debemos? Pues les debemos no haber empezado de cero, sino haber tenido una imagen, un prototipo anterior al que quizás desconocido, pero que se debe rescatar. Pero sí que creo que les debemos, pues por lo menos el agradecimiento de haber luchado por algo que nosotras, las de mi generación, hemos conseguido al poco de llegar a la mayoría de edad. No, en la novela, esta mañana recordando para comentar la entrevista, evidentemente hay mucho cariño hacia estas mujeres, hay un poco esa afección hacia los hombres de esa época, ¿no? Porque los que no son un poco apocados, como Pedro Forcada, son un poco violentos, mucho, o son demasiado arrogantes, como nos llamamos a la vez que imponen sus tertulias, ¿no? Yo te agradezco que lo digas para decir cosa que no me ha molestado como para, porque no me siento identificado con ninguno de ellos. Sí, por eso te agradezco que lo digas para decir que lo lamento haber dado esa imagen de los hombres, aunque desafortunadamente creo que la gran mayoría era un poco así. También seguro que hubo las excepciones y estas mujeres tenían amigos, tenían colegas, compañeros y tantos republicanos que fueron muertos o exiliados, que seguramente tenían la misma ideología y consideraban justo que las mujeres tuvieran los mismos derechos que el hombre, pero cuantitativamente yo creo que en esa época había más hombres violentos o que la ideología apoyaba más ese tipo de actitudes en los hombres, pero seguro que también había muchos también olvidados que estaban apoyando a las mujeres en su lucha y que las trataban de una manera digna. Seguro que hubo muchos, aunque yo no los retrate. Iba a decir así, no voy a prometer en una próxima novela poner algún par de hombres. Claro, te digo que no me siento tan intimidado por alguien mucho menos por fortuna, ¿no? Pero sí me choca quizá porque la sociedad, obviamente la sociedad de Sí. es diferente, ¿no? Que siga habiendo violencia, Sí. cierta desigualdad en Sí. el En este sentido quería recordar, estando con Juan en Madrid, mirando prensa de la época, se van buscando cosas, pero también pues sin darte cuenta lees pues cualquier tipo de noticias. La cantidad de veces que aparecían noticias como la mató por amor, la mató porque era suya, salvaje asesinato. Muchas veces aparecen mujeres asesinadas por los maridos. Era una cosa bastante frecuente, aunque ponía salvaje asesinato, pero no ha pasado nada. No creo que haya ningún estudio sobre, no lo sé, no lo conozco, sobre violencia de género, pero yo creo que era un problema bastante grave y desconocido o poco valorado. Porque no era delito en algunos casos. Incluso sí, el Código Penal penaba de forma distinta el asesinato del cónyuge en caso de adulterio. Si el adúltero era el marido, la mujer, si el adúltero era el marido y la mujer lo asesinaba, iba a la cárcel. Mientras que si la adúltera era la mujer, pues el marido tampoco sufría una leve pena. Incluso el adulterio, en el caso del hombre, solamente se prohibía si era escandaloso. De hecho, en la sociedad pues debía ser muy frecuente que el marido tuviera queridas y que se supiera y que se aceptase si no llegaba a ser escandaloso, un escándalo grave. También hay un aspecto del que no hemos hablado demasiado, pero en esta historia de estas mujeres hay una historia de incluso de amor, un intento de aventura de amor entre ellas, ¿no? Cosa que, bueno, si ahora se padece cierta situación de desigualdad o de, pues, más en aquella ocasión, ¿por qué te lanzaste a sugerir que la protagonista a decir que la protagonista estaba enamorada de su amiga? No lo sé, yo creo que a mí me parece que podía ser frecuente entre las feministas. Sí. No recuerdo datos, pero entre las feministas inglesas sí que había algún par de parejas conocidas, de parejas de mujeres de lesbianas, vamos. Y es un momento también
Victorina Durán y... Victorina Durán también. Más que sí. Y la homosexualidad. También era homosexual. Como pareja estable. Sí. Conocía nuestra colombiana americana esa. Hubo varias. En la maestra republicana sale una novela que también trabaja en la misma época, lo que con más suspense y tal, ¿no? Sí. Tampoco me parece extraño, dado que el amor con un hombre en ese momento te llevaba a una posición tan determinada. Casi era una cuestión de igualdad. Pues, quizás sí, yo supongo que sí, incluso pues de eso de intereses comunes, no me parece, tampoco quise poner mucho en esa balanza para no, yo lo pensé también, si hacerlo más explícito o no, pero tampoco quise arriesgarme a hacer una relación más estable. Bueno, simplemente está ahí sugerido en el libro, creo que está bien, porque es una pincelada que le da más matices a otra de las cosas, ya casi termino, aunque el público puede intervenir. La novela está estructurada en varios capítulos y solo en uno de ellos se cambia la voz del narrador, ¿no? De ser una tercera persona pasa a ser el diario de Lily Rose, la propia Lily Rose en primera persona, y empieza a contar las cosas que suceden, ¿no? ¿Por qué quisiste? Bueno, luego se engancha muy bien al final de la novela porque aparece ese diario y no tiene la protagonista y luego lo encuentra a la narradora que descubrimos al final quién es. ¿Por qué ese cambio de...? El motivo, luego tengo otra cosa en relación con el novio, el motivo de que haya estos cambios fue el de querer que la novela fuera ágil o que fuera más original. Entonces pretendí en la primera parte hacer como una especie de flashes distintos de la época con personajes distintos para hacer como una especie de retrato general de cómo vivían las mujeres. Y ahí es donde aparecen pues, los Álvarez Quintero por una parte, lo que piensa el novio de la hija, el novio de Beatriz. Entonces luego quise contar, luego había una cuestión que era la frustración, el intento de la Marquesa del Ter de hacer una asociación donde reunir a las mujeres, y quise hacerlo desde su punto de vista en primera persona, pues para describir esa frustración de una mujer que quiere trabajar y no encuentra, no consigue que la siguen. Pero es que según iba escribiendo la novela iba pensando en las distintas formas de contar los acontecimientos. Cuando me pareció que la autobiografía de la Marquesa del Ter podía resultar más aburrida, cambié el tono del narrador en tercera persona para contar los hechos que quería. Entonces he intentado hacer esa variación pues para que la novela fuera pues más variada, para no aburrir al lector. Esa es la causa de los cambios de estilo. Y quería contarte, es que antes se me estaba ocurriendo en cuanto al amor de la protagonista Cándida con Primitivo Forcada, que también queda un poco velada sobre si sucede o no. Ahí, en esa relación yo quería reflejar a veces la relación entre los seres humanos cuando no se coincide y uno va y los dos son buenos y los dos tienen buenas intenciones y los dos quieren querer, pero cada uno lleva una vía distinta. Entonces ahí quería yo reflejar como una mujer en el a principios del siglo XX, una mujer inteligente que quiera amar de verdad, no puede coincidir con un buen chico que es buena persona, pero con el que intelectualmente no tiene nada en común. Entonces, por eso quería poner las dos relaciones, por una parte con el hombre con el que ideológicamente no puede llegar a coincidir y con la mujer con la que intelectualmente se puede hablar y se puede compenetrar perfectamente. Las dos relaciones son frustradas y la pobre Cándida la dejé para vestir santos, pero bueno, la vida a veces tiene estas dificultades. Y de las dos voces los narradores de tercera persona que supongo que facilita mucho las cosas, porque está siempre en cualquier esquina, está por recóndita que sea. O la de Lily Rose, que en el fondo también está muy despegada, también a veces es un socarrón respecto a los demás, como obediente incluso, ¿no? Supongo que la tercera persona tendría mucha facilidad de eso, de llegar a no tener que explicar por qué
estaba en ese momento ahí la narradora, y la otra voz, la de Lily Rose, que resultó especialmente increíble, claro, es ponerte en el ambiente de una persona que también le da mucho que esa novela, ¿no? Pues una persona además que es extranjera, que está ahí y que en el fondo no, parece que no se ve mucho ni integrada en el grupo, ¿no? No sé si por su condición de extranjera o por su alta cultura o su alta alcurnia, etcétera, se ve un poco descargada, ¿no? Sí, pues claro, tenía que contar un poco la historia de Lily Rose y su protagonismo en la Unión de Mujeres de España. Fue en la época muy criticada por otras mujeres y por las otras asociaciones. Entonces las otras asociaciones la veían a ella como mala, pero claro, a la hora de escribir yo no la podía dibujar como mala o no podía verla como la veían los personajes de fuera. Entonces quise meterme en su cabeza para no tener que dar explicaciones y para poder ser orgullosa o soberbia como ella era y no tener que decirlo. No tener que decir Lily Rose se cree que es superior a... No quise insultarla en boca de otros, entonces por eso quise describir a ella cómo podía sentirse para que el lector lo dedujera. Y eso no es fácil, tienes que hacer algún ejercicio de ponerte una mente de ropa. Hablar en inglés con eso el lector lo dirá. No, yo creo que está muy conseguida su personalidad. Pues yo creo que no me resultó difícil, no. Si ha resultado bien, pues lo que pasa es que el escritor no sabe, el lector puede enjuiciar, pero cuando tú escribes no sabes cómo va a quedar. Puedes saber qué quieres decir, pero qué va a pensar el que lo lee o cómo lo va a juzgar. Hay veces que te va más fluida la escritura y otras veces pues, tienes que pensar cada adjetivo, cada sustantivo, cada verbo de forma, ¿no? Sí, no sé si en este caso sí. así. Lo que pasa es que al acabar, eso va pasando, pero al acabar la novela ya no recuerdas, ya es un todo. Entonces yo ya no recuerdo qué fue más difícil, si fue... ¿Lo escribiste linealmente, tal como parece? ¿O? Sí, en este caso sí, lo escribí en el mismo orden en que igual hubo alguna cosa alrededor, pero no, porque tenía que seguir un orden cronológico. Entonces no he podido, ha tenido que ser esta línea, aunque cambiase la perspectiva, el tiempo siempre va hacia adelante, hasta el final que da el salto. Y la última parte, eso fue como una especie de experimento, porque ya va fuera de la historia que cuento, la parte en que se recoge la historia de las mujeres anteriores, la parte en que una persona que ha tenido cáncer visita a Cándida. Eso fue una especie de experimento y cuando lo escribí tampoco sabía cómo iba a quedar. Era una forma de recoger la información anterior. Ya para terminar por mi parte, ¿has notado diferencia en las reacciones de los lectores que han leído la novela de contenido en función de que sean hombres o que sean mujeres? ¿Con unas opiniones más o menos parejas? No he visto diferencia en ese sentido, si es hombre o mujer. Sí que he visto diferencia en cuanto a los intereses. Las personas... bueno, es una novela difícil, pienso yo, porque lo que se cuenta son cosas complicadas. Entonces, en lectores avezados, del sexo que sea, les ha gustado más que a lectores menos informados o menos interesados sobre la historia. Esa diferencia sí. Hay personas que no les interesa ese tema y que solo les puede interesar la interpretación que les ha costado, que no les ha gustado independientemente del sexo. Pero yo creo, no lo sé, no, yo creo que no especialmente más. Pero bueno, también hay más mujeres interesadas en este tema que hombres. Entonces también es un libro que tiene más lectoras mujeres. Pero bueno, voy a contarlo, a ti te conté también. Estuve en la feria del libro con otra novela, La tierra era esto, y estaba allí en la caseta con el libro nuevo y vino un chico, que era un hombre, muy interesado preguntando por Cándida.
porque él no quería la tierra de la él quería Cándida, porque además que yo me sorprendí mucho porque que fuera por eso y sí, que supiera, él fue a verme a mí por Cándida, no por lo otro, y era un chico. Y le pregunté, pero bueno, ¿por qué lo quieres? Y no me dio muchas explicaciones, me dijo que no sé qué, que la universidad, que participaba en la universidad, pero vamos, y fue hombre el que lo pidió. Sin embargo, sí que en charlas y en presentaciones sí que más han sido círculos de mujeres los que se han interesado por el tema, pero bueno, me parece normal también. Bueno, antes de que me calle, que parece que no me puedo callar, te quiero agradecer a quien la editorial Buscarini la reimpresión formada por dos varones, no solo la aceptación primera de la publicación de la novela, sino la reimpresión, que ya sé que para vosotros también pues, ha sido un trabajo y un esfuerzo. Espero que se venda esta también. El público está muy informado en todo, que si queréis comentar algo, preguntar o añadir alguna información. ¿No te has planteado hacer la visión de Cándida en la posguerra? Hay un salto tan grande, el momento del epílogo final es que podría ser muy interesante, hombre, un poco melancólico, triste, nostálgico, pero como maestra, represaliada, en un pueblo perdido, en un monte de Asturias. No, porque... No, porque mientras lucha... No, pero había maestros represaliados que lo que hacían era cambiar de pero sitio. no, mientras lucha ella tiene ilusión y está contenta aunque sufra, pero la época... tiene que trabajar. Ya, pero el escribir la derrota no quiero. ¿Y de María de la Ole la novela para cuándo? Buah. Toda la información que tenéis. Podría ser un novelón. Por eso, la vida y todos los datos que tenéis. Es una cosa y yo creo que tremenda. Sí, que lo tenéis que hacer mano a mano. Porque tenéis todos los datos, toda la información y es una vida de novela. Sí que es una vida de novela, Se sí. puede jugar desde cualquier punto, desde los 50 años, los 40. Pero claro. Me da pavor. Pues sí, no sé. Y más todavía cuanto... Claro, Cándida es un personaje de ficción, entonces no me importa equivocarme, pero equivocarse con María Lejárraga me parece terrible. Pero bueno, quizás sí, mira. Ya se escribió una, ¿no? Que presentasteis vosotros aquí, ¿no? Ya se escribió una que presentasteis vosotros, ¿no? Una americana la escribió. Sí. Pero da para Sí, se atrevió una americana cualquiera. Con Pan, ¿cómo se llamaba el nombre? Llevaré tu nombre. Bueno, esta, la de Inés, Llevaré tu nombre, que la escribió una autora norteamericana. Hay un escritor andaluz que se llama Compán, de apellido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el libro que ha escrito? Trata un poco sobre María Lejárraga, pero la trata muy por encima, y tampoco, históricamente creo que no, a mí no nos gustó como la describe, ni la novela en sí. Es que es la historia de una escritora que su marido se apropia del nombre y de eso, y entonces quiere trazar un paralelismo con María Lejárraga. Sí, pero bastante incompleto pues ahí hay una oportunidad Sin de embargo, poco trasunto verdadero. Yo de esta novela, para quien no la haya leído, sí que querría destacar que, aparte de Cándida, que es el personaje de ficción, el resto son personajes históricos que tienen una relevancia y una proyección que ya mucha gente conoce, ¿no? Clara Campoamor, Victoria Kent, María Lejárraga, Colombine, etcétera, y que hay muchísimos estudios sobre ella. Pero hay un personaje enigmático, que es el que antes citabas tú, que es esta marquesa del Ter, Lily Rose Sandridge, que es alguien de quien casi nadie sabe nada, y yo creo, de hecho, que la mayor información que se posee sobre ella es la que aparece en esta novela y en el estudio que hicimos nosotros sobre el 8º Congreso, y sin embargo es otra historia
de novela, ¿no? Sí. Se casa con el marqués del Ter, que era un señor tradicionalista, bastante reaccionario y que eso, y sin embargo es una inglesa, bueno, que era francesa de nacimiento, formada en Inglaterra, que resulta que se suma a las ideas sufragistas y viene a España nada menos que con la pretensión, una vez casada ya sentada en España, con la pretensión de crear una sociedad feminista que imitara a las sufragistas inglesas, y de ahí arranca la novela Cándida, ¿no? Pero es una mujer fascinante y es una mujer con una aura hoy de misterio que de verdad... Conocimos a una sobrina, nieta suya, y le pedimos información, pero o no la tiene o no la quiso dar tampoco, entonces es difícil a veces también encontrar el material para hacer esas vidas. Pero vamos, hay muchas mujeres que merecen una novela... Sí, una recuperación. Una recuperación. Bueno, quería hacer propaganda de una cosa que no he publicado, pero estoy terminando ahora una novela sobre una mujer de esta época también, nacida en Navarra, que se llama Julia Álvarez Resano, que también es otra mujer que fue gobernadora civil en Ciudad Real, fue diputada. Hay muchas mujeres que merecen un recuerdo, pero en fin, aparte de buscar la documentación, pues hay que ponerse, hay que intentarlo y sacar la historia de alguna manera, de donde se pueda, pero son muchas las que merecen ser rescatadas y que tuvieron vidas fabulosas. ¿Qué interés te lleva, Isabel, a buscar este tipo de personajes tan desconocidos y tan peculiares? Pues la culpa fue de Juan con Cándida, porque después de hacer el de Madrid a Ginebra fue él el que me dijo, ¿por qué no haces una novela sobre esta historia? Y a raíz de ahí fueron saliendo unas y otras y un poco han nacido por su culpa. Sabemos que cuando lees una novela algo cambia en el lector, ¿no? A ti como autora, ¿qué es lo que te ha cambiado por el hecho de escribir personalmente? O sea, Pues yo he pasado buenos y malos ratos escribiendo. Malos ratos cuando quieres decirlo y no quieres salir, y buenos cuando hay alguna cosa que has dicho que te ha gustado, aunque luego a los 3 días lo leas y digas, hoy no. Entonces me ha cambiado pues pasármelo bien y ser feliz en determinados momentos. ¿Eres más feminista, menos feminista? Bueno, sí se puede utilizar este adjetivo, no sé, porque es un poco... De primeras te iba a decir sí, soy más feminista, pero luego lo he pensado mejor y he pensado no. Sí, soy igual que siempre, porque yo creo que lo somos, los que estamos aquí lo somos indudablemente. Más reivindicativa en este sentido, quizás. Y bueno, en la medida en que se buscan cosas y se conoce gente de la historia, pues también yo creo que se aprende, claro. Pero en cuanto a cambio, no lo sé. ¿Cómo he cambiado yo? No sé. Es decir, soy más feliz, ya está. Que no es poco. Que no es poco. Una pregunta interesante, Juan. Porque siempre se pregunta eso, el lector que lee, que cambia a dónde va, pero el autor que escribe a dónde va. Espero que a escribir más o encontrar más fácil esa vía. Sí, bueno, yo quería decir otra cosa, y es que cuando comentasteis esto de reeditar la novela, aparte de la satisfacción, pues porque se había agotado la tirada primera y porque pensamos que la novela lo merecía porque es una novela sin edad. Quiero decir que es una novela que no pasa de moda, no es un tema de actualidad momentánea y que acabará, sino que al centrarse en esas reivindicaciones históricas y en un momento histórico, es una novela que se puede leer igual hoy que quizás dentro de 20 años. Y con eso quería hablar de lo que decías antes, de lo que se puede aprender o de lo que
trata de transmitir a veces, ¿no? Y es que tenemos que aprender en este país que a veces creemos que estamos inventando continuamente el Mediterráneo, ¿no? Y hay mujeres, o hubo mujeres en esta época que, por ejemplo, ya luchaban por la jornada de 8 horas, ¿no? Ya luchaban por sueldos dignos e iguales para hombres y mujeres, ya luchaban por permisos de maternidad para las madres que tenían hijos, ya luchaban por que hubiera guarderías, eso en 1818, pero incluso antes, ¿no? A principios del siglo XIX ya existían ese tipo de reivindicaciones, ¿no? Es decir, que luego cuando a veces, incluso en libros de historia, leemos la República fue la que trajo no sé cuántas mejoras para la mujer, es verdad, pero como decís antes, recogen el fruto de todas estas pioneras que lucharon y están hoy olvidadas, que resulta que ya ellas tenían muy claro lo que querían, cuál era el horizonte por el que luchaban y que era la meta a la que querían llegar, ¿no? Y por eso la novela yo creo que abre caminos y luces a gente que quizá no está familiarizada con esa historia y puede ver lo modernas que eran estas mujeres, ¿no? Que han pasado casi 100 años desde que Cándida se fue a Madrid y hay cosas que Cándida deseaba que todavía no se han conseguido. Sí, a mí me parece que es un testimonio, que es una lección de historia y de derechos y de la forma de luchar y de conseguirlos y que debería ser de cabecera para los ciudadanos, pero vamos, podría ser una lectura no obligatoria, las lecturas jamás pueden ser obligatorias, pero que está muy bien leerlo porque ahí aprendes muchas cosas que me han gustado. Me he dado cuenta antes cuando hemos estado hablando de los personajes de ficción y de realidad que las dos novelas que hemos impreso se han agotado, han sido las dos que son muy diferentes, que tienen una parte histórica con personajes históricos muy delimitados y con personajes que se confunden y se dan ciertas mentiras, que está pasando sobre Satanás de Marcelino, que está basado en un hecho histórico concreto y que mezcla casualidad, que es actos que más se hayan vendido o que se hayan agotado antes, ¿no? Es curioso que las dos sean parte de esos hechos históricos y que en este caso, bueno, pues más allá de en este caso la pasión sobre Satanás, que puede ser un poco más difuso, en este caso hay un trozo de historia en el que se explica parte de la situación en la que estamos ahora, ¿no? Y en la que se puede disfrutar ahora, ¿no? Bueno, yo ya que estáis diciendo, hablando sobre la novedad, bueno, que no es una novela, que es una novela que sirva para más tiempo, quería recordar dos ideas de estas mujeres de esta época que siempre, casi siempre me gusta recordar porque son cosas que las mujeres todavía no acabamos de conseguir. Una, la idea que ellas tenían en relación con la belleza. A mí me gusta mucho hablar de este tema porque especialmente ahora que las mujeres pues terriblemente nos dejamos engañar por esos modelos absurdos de belleza femenina tan estandarizados y tan violentos para la fisiología de la mujer, pues quería recordar la idea que ellas proponen de belleza como una belleza interior independiente de la edad y que procede de la inteligencia de las mujeres, de su bondad e incluso de su edad. Entonces me gusta recordar su ideal de belleza de mujer adulta, pues que tiene años pero que los lleva con ganas de llevarlos, eso por una parte, y por otra parte la idea que estas mujeres tenían sobre la paz, que pensaban que las mujeres tendían a la paz, que esta idea resulta un poco utópica porque las mujeres tampoco es que precisamente sean mucho más pacifistas que los hombres, pero sí que creo que es una idea que merece pervivir en el tiempo, las mujeres inclinándose hacia la paz y en contra de la guerra, y también inclinándose hacia una belleza o una imagen de sí mismas fuera del comercio, fuera de los intereses económicos y fuera de la belleza estándar a que se nos obliga hoy. Esas dos cosas quería recordar. Bueno, pues más, pues si no la hay, os agradecemos de nuevo vuestra presencia. Gracias aquí, por haber venido a todos en esta presentación de la
a leer o se lo habéis leído a